Bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos al vídeo de Sota da Bacariza. Espero que estéis bien, que os estéis cuidando igual que yo para poder estar bien. Sota da Bacariza está incluida en esa línea que he comenzado a hacer de canciones que había subido al principio del canal y que no me gustaban. El origen de esta canción no se sabe. Yo he tenido la suerte de tocar con el hijo de la persona a la que se la recogieron. Lo que no se sabe es si la compuso él o no. ¿Por qué? Porque en la zona no hay otra persona que la tocara. No se han encontrado evidencias de esto ni de dónde puede surgir y tal. Y los hijos pues no se acuerdan ni saben tampoco. Pero para mí es un privilegio tener esta información de primera mano. Es decir, que te digan, no, esta canción la tocaba mi padre. Es un orgullo, ¿no? Que poder decir eso y que te lo digan además. Es una canción bastante sencilla, lo único que tiene es que va bastante ligerita y eso nos puede dificultar si estamos empezando. Y tiene dos partes bastante diferenciadas. La primera tira más a jota y la segunda tira más a vals. Además, si estás empezando, puede ser que trabajes algunas combinaciones de notas que aún no hayas trabajado y por eso te puede dificultar más el aprenderla. Tiene una voz, sin embargo, en la segunda parte se hacen dos voces en la repetición. Esto se hace 3 veces, esa escala descendente, y en la tercera es cuando cambiamos. Vamos a juntar. Como veis, son frases descendentes y otras ascendentes, pero todas las notas seguidas menos alguna tercera que hay. Ahora se hace lo mismo, pero una nota más abajo. En vez de empezar en el sol, empezamos en el fa. Y ahora la tercera vez es cuando cambia. Cogemos la última frase. Y ya está la primera parte, ahora la vamos a tocar seguida, etc. Cuidado con estas últimas notas, ese si, re, si es de las primeras canciones que tocáis, porque esos dedos les cuesta ir juntos y no es difícil, pero tampoco es muy sencillo. Esto, si no va junto, vale, hay que trabajarlo. Cuesta en las primeras canciones, pero lo llevan muchísimas canciones. Ese giro, además del si, re o el re, si, muchísimas canciones llevan eso. O Merlo es una, Sota do Picato es otra, Una noite no muiño, Foliada de Andrea. Si lo aprendemos bien en una canción, luego nos va a servir para otras muchas y no vamos a tener problema en hacerlo. Lo que suele costar al principio es que esos dos dedos vayan juntos. Repetimos. Y son 3 veces.
Después de la tercera reposamos en el do. Yo cuando la toco esta canción le suelo incluir un picado de adorno al comienzo de las frases para enfatizar un poquito, que no es obligatorio incluírselo, es un adorno y como tal se puede prescindir de él. Le suelo picar en el sol y en el fa. Eso ya queda a vuestra elección. Esta voz empieza igual que la de abajo, es decir, la primera vez, la primera repetición que hacemos es igual, pero la segunda es cuando sube y le da un poquito de brillo a la canción. Ahora repetimos, pero una nota más abajo, aunque empecemos en el mi. Juntamos las dos. Y ahora vendríamos a hacer esta la primera repetición, en la segunda es cuando vamos a subir, en vez de volver aquí al mi, vamos a ir a un sol. Vamos poco a poco. Si tienes dificultad para que te salga esto, puedes hacer ¿vale? Es un ejercicio, nos comemos solo 2 batementos, empezamos en el sol, al si, al do y volvemos al la. Y poco a poco le vas incluyendo esos batementos. ¿Vale? Según te vaya saliendo una cosa, practicas un poco así y vas añadiendo la otra poco a poco. Seguimos. Vamos a repetirla. Y ahora, al igual que ocurre con la anterior vez, es lo mismo, vamos al sol, pero una nota más abajo todo. Juntamos estas dos frases. Y ahora lo que vamos a hacer es tocar la parte entera. Vamos a tocar las dos frases que coinciden con la voz de abajo y estas dos.
lo mismo que en la otra voz, ese último mi no es largo, es corto para volver a empezar. Bueno, y ya con esto me despido por hoy de vosotros. Espero que la hayáis disfrutado la canción, que la podáis tocar. Y nos vemos en otro vídeo. Agur.